Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a esta serie de reflexiones acerca del budismo de Nichiren Daishonin. Me pasa, me pasó más bien, que había grabado el video casi completo y al final me puse a divagar y a hacer unas reflexiones muy personales que creo que están un poco de más. Voy a volver a hablar de eso, pero mucho más breve que en la versión anterior que ustedes no llegarán a escuchar, por suerte. Bueno, estábamos hablando, según se acuerdan, acerca de que lo importante es el corazón. Am, en algún momento mencionó el texto que cuando hablaba de lo importante es el corazón, que se refería a que lo importante es estar alineado con el corazón del maestro. Em, Obviamente eso también abre algunas dudas para mí y supongo que para ustedes también. Pero luego empieza a analizar acerca de otros aspectos del corazón, como el altruismo, el desafío, la convicción, saber agradecer y generar felicidad para uno mismo y para los demás, que bueno, actuar en bien de los demás y más o menos esa dirección estaba tomando la conversación hasta el momento. Hoy día vamos a hablar acerca de que las funciones del corazón dan lugar a experiencias reales. Vamos a revisar un poco lo que dice. Dice aquí, la saga de la revolución humana no es otra cosa que la historia de triunfo de cada miembro de la Soka Gakkai. Nuestros camaradas han salido victoriosos incluso en su lucha contra murallas de dificultades y de problemas, y han dado una espléndida prueba real de beneficios del budismo Nichiren avanzando con espíritu audaz, con corazón de desafío. Carta a Joren, donde aparece este pasaje, es un texto dirigido a un asiduo discípulo del Daishonin llamado Soya Kiyoshin, y también conocido como Joren. En esta carta, que data de 1275, le ofrece orientación a Soya, quien acababa de enviarle, junto con varias ofrendas, el manuscrito de una declaración para ser leída en voz alta durante el 13º servicio recordatorio en memoria de su difunto padre. El Daishonin elogia la devoción filial de Soya Kyosin a su padre, describe los beneficios de orar por los fallecidos basados en la ley mística y refiere su propia gran lucha y convicción como devoto del Sutra del Loto en el último día de la ley. El Daishonin escribe: a las personas corrientes que desconocemos el pasado remoto y el futuro lejano, nos cuesta tener fe en este Sutra del Loto. El Sutra del Loto es difícil de creer y difícil de entender. ¿Y por qué? Aunque este sutra enseña el principio budista de la causalidad que opera en las tres existencias del pasado, presente y futuro, los seres comunes no podemos conocer nuestro pasado ni nuestro futuro, de modo que inevitablemente nos resulta una enseñanza difícil de creer. Por eso, el Daishonin quiso abrir los ojos de las personas comunes nublados por la oscuridad o ignorancia y guiarlas hacia la fe mediante claras pruebas visibles, es decir, constataciones reales y evidentes para cualquiera. En la última mitad de carta a Joren, el Daishonin describe la realidad de su propia lucha contra la persecución acaecida como resultado de propagar el Sutra del Loto. También se refiere a las dos calamidades sobre las cuales ya había advertido tiempo antes, la rebelión interna y la invasión extranjera, y señala que ambas ya estaban ocurriendo. Con ello, como vemos, indica que es el devoto del Sutra del Loto en el último día de la ley, lo cual demuestra mediante las predicciones que había formulado en el curso de su intensa lucha por transformar el karma del país. Discípulos que convierten la adversidad en victoria. Los discípulos del Daishonin también siguieron su gran ejemplo y confrontaron con valentía diversas dificultades en su vida. Shijo Kingo fue perseguido y arrojado a un gran infortunio, pero con la orientación y el aliento constantes del Daishonin perseveró sinceramente en la práctica, prestó servicio a su señor feudal y siguió esforzándose basado en la fe. Como resultado, no solo recuperó la confianza de su superior, sino que fue recompensado con tierras 3 veces más grandes que las que administraba antes. En una carta a los hermanos Ikegami, uno de los cuales había sido desheredado por el padre en 2 ocasiones, el Daishonin escribe: en este momento, invariablemente, aparecen los 3 obstáculos y los 4 demonios. Pero cuando ello suceda, los sabios se regocijan, mientras que los necios se echan atrás. Se proponía enseñarles la esencia de la fe para enfrentar obstáculos con un espíritu valiente y positivo. Bueno, aquí estaba esa interrupción que yo había hecho en la versión anterior de esta lectura,
Em, que es importante, bueno, aquí cada cual obviamente tiene su propia manera de pensar y de ver la vida, pero yo en particular cuando hablo o siento o creo, por lo menos desde mi perspectiva, que cuando hablo acerca de demonios o de dioses inclusive, no me estoy refiriendo a necesariamente seres invisibles de una dimensión espiritual, que seguramente es lo primero que te viene a la mente si es que no eres practicante de esta fe, o bueno, puede que lo seas también, yo creo que también hay gente que lo interpreta de manera más literal. Así que, bueno, independiente de si lo crees o no, literalmente, si lo ves como un aspecto de la psique y de la sociedad y de las circunstancias de tu entorno y de tu vida, o como si lo ves como criaturas de otra dimensión, eh, independiente de cuál sea tu visión acerca de estos tres demonios, básicamente, o cuatro demonios, básicamente, de todas maneras estamos hablando del impacto que tienen las circunstancias en tu propia vida, circunstancias de la vida, aspectos de la vida, de tu mente, de tus relaciones, de tu entorno, de tu país, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, los demonios, básicamente, en este caso, son aspectos de la realidad que van a alejarte de la práctica. Eso lo dejo claro porque para que si eres una persona quizás con una mentalidad un poco más occidentalizada, no pienses que necesariamente hablar de demonios o de dioses se refiere a seres de otra dimensión. Ahora, yo no lo sé, puedo estar abierto a esa posibilidad, pero no es la manera en que yo lo veo, obviamente. No, perdón, no es obvio, pero no es la manera en que yo necesariamente lo veo. Eh, ahora, en este caso particular, eh, en la carta de los hermanos. Ahora, yo no niego la posibilidad de que el Daishonin se refiera a estos demonios de manera totalmente literal. De todas maneras, él, aunque es una persona iluminada, está también circunscrito a una realidad espacio-temporal que es distinta de la nuestra. ¿Ok? Eh, como le hemos llamado antes, pertenecía a otro paradigma. Sin embargo, la iluminación de él y la sabiduría de él va más allá de creer o no creer en ángeles, dioses o demonios. Y de hecho, a mí me parece súper importante enfatizar esto, porque el budismo de Nichiren Daishonin no es la clase de religión que persevera en mostrarnos cierta visión cosmológica o un panteón en particular y rendirnos con fe ciega a estas creencias, sino más bien a entregarnos una clase de sabiduría que es productiva para nuestra vida y nos conduce hacia la iluminación, hacia un estado de felicidad y sabiduría plenos más allá de lo que habitualmente podemos concebir a través de nuestra mente racional. O sea, básicamente lo que quiero decir es que es esa clase de felicidad y de sabiduría absoluta, que no depende de algún factor externo. Dicho esto, eh, estábamos hablando de que Shiyo Kingo, que fue este samurái que habíamos mencionado en la entrega anterior, fue perseguido y tuvo infortunio, pero con la orientación y el aliento del Daishonin perseveró, perseveró y como resultado no solamente volvió a recuperar la confianza de su daimyo, sino que además lo recompensaron con 3 veces más tierras de las que ya tenía antes. ¿Ok? Recuerden que de alguna manera el budismo es el culto a sí mismo. ¿Ah? No es necesariamente, obviamente hay escuelas de budismo que adoran al Buda y todo, pero por lo menos en el budismo de Nichiren y en muchas otras escuelas de budismo nos vamos dando cuenta que en realidad el budismo como filosofía tiene que ver mucho más que que con adorar a alguien o deificar a otro ser humano, tiene que ver con comprender y, y conectar con este espacio que ya somos, que ya tenemos y que es potencial infinito, lo hemos hablado en otras entregas. En una carta a los hermanos Ikegami, uno de los cuales había bueno, eso fue el último párrafo que leí, los hermanos Ikegami no retrocedieron ni un solo paso, mantuvieron fielmente la fe en el Sutra del Loto y junto a sus esposas afrontaron la situación con un frente unido.
Al tiempo, lograron convencer a su padre, acérrimo opositor a la práctica de sus hijos, de que aceptara la enseñanza del Daishonin. De esa forma, dieron prueba de su fe mediante la armonía familiar. Así pues, los discípulos del Daishonin, cada uno en su situación particular, ofrecieron claras pruebas visibles y escribieron una historia de triunfo personal. El Daishonin siempre sentía un gran regocijo al enterarse de las victorias de sus discípulos y decía que estas noticias le producían inmenso deleite. Oye, qué tremendo, porque mira, básicamente la prueba real tiene que ver con las pruebas en tu propia vida que la práctica del budismo te trae como beneficio. ¿Ok? La práctica del budismo, que en el fondo, como decíamos, es el culto a ti mismo, a tu propia potencial inherente, a tu propia divinidad, por así decirlo. Es una palabra, divinidad, procuro no ocuparlo mucho, bueno, procuro no ocuparlo mucho en estos videos. Pero sí me parece una palabra que sí me gusta, pero puede llevar un poco a confusión porque nos hace pensar en lo divino como algo externo. Generalmente la gente piensa en lo divino como el Dios que está ahí arriba en los cielos, eh, pero para el budismo tiene que ver mucho más con este espacio que eres tú mismo, que está en ti, en la joya que eres, debajo de todas estas costras de personalidad y de miedos y de cuentos y de historias y de posesiones que nosotros hemos tomado y hemos creído que somos nosotros. Más abajo de todas estas cosas, de todos estos cuentos, de todas estas historias, como he dicho, que nosotros identificamos como nosotros mismos, que le dotamos el poder de definirnos, que en realidad no somos nosotros. Y debajo de todo eso está el verdadero yo, la verdadera esencia de tu ser. El Nam-myoho Renge Kyo, el Buda, la novena conciencia, ponle el nombre que quieras, como hemos dicho anteriormente, el Self, si quieres. Eh, este espacio en ti, que es inmenso, poderoso y profundamente sabio y feliz, en un nivel que ni te imaginas, ¿ok? Eh, entonces, esa esencia es la que nosotros cultivamos como budistas del budismo de Nichiren Daishonin, y la prueba real de nuestra práctica se va viendo a través de los resultados que vamos generando a través de nuestra propia vida, ¿cierto? O sea, si mediante la práctica, la fe y el estudio vamos construyendo fe en nosotros mismos, fortaleza, sabiduría, entusiasmo, valentía, y vamos además desafiándonos en nuestra propia vida a superar nuestros problemas, a crear las metas que nos habíamos propuesto en lograr conseguir eh, convertirnos en la persona que queremos ser. Estas pruebas son prueba real, como decía el mismo texto, prueba real de nuestra fe en el budismo. Entonces, como ustedes van viendo acá, lo que va mostrando estos personajes, estas personas, de hecho, como Shiyo King o los hermanos Ikegami, no son solamente aspectos como místicos, no es solamente un tema mental, que obviamente está y es de hecho es más importante porque es lo que está debajo de todo esto, pero sino también pruebas demostrables de que están logrando estos cambios en su vida, porque cuando ellos cambian a nivel interno también su entorno cambia. Entonces ellos van practicando este budismo y van consiguiendo pruebas que son de lo más mundanas, pero son tremendamente decidoras de lo que está sucediendo en sus vidas. ¿Ok? Cosas como lograr que un daimyo, eh, está hablando de un poderoso señor feudal que controla una provincia del Japón, básicamente cambie de opinión desde poco menos que dejar a un samurái fuera de su corte, con todo lo que eso podía implicar. En esa época no era como que le fueran a dar una carta de recomendación y se fuera a buscar pega donde otro daimyo. Eh, en esa época podía significar básicamente la ruina de este hombre. Y él perseveró en su fe, a pesar de que el daimyo le está diciendo, oye, no sigas o vamos a tener aquí un problema muy grave. Él perseveró y no solamente perseveró,
eh, y además se esforzó en seguir siendo un excelente samurái, y como resultado, el daimyo volvió a darle su confianza y lo premió con más veces, con 3 veces más tierras de las que ya tenía. Y lo mismo al respecto de los hermanos Ikegami, o sea que su papá, que se oponía terminantemente a que ellos siguieran practicando esta fe, terminaron convenciéndolo a él, no me gusta la palabra convencer, diría enrolándolo a él en su visión del mundo. ¿Ah? Qué interesante esto. Y de repente para ti que estás escuchando este audio, puede que no estés lidiando con un señor feudal o con tu papá, o que tu papá no acepta tu fe, que también puede ser, obviamente, pero puedes estar lidiando con problemas en tu trabajo o, o puedes tener el deseo profundo de conseguir un empleo mejor pagado, o puedes estar guardando en tu corazón el deseo de conocer, no sé, a la pareja de tus sueños que la estás esperando hace tanto tiempo, o incluso al revés, puede que estés atravesando un divorcio o la muerte de un ser querido. Eh, cualquiera que sea la situación de tu vida, cualquiera que sea la situación de tu vida, a través de esta práctica, yo te puedo garantizar que puedes encontrar solución, porque hay un montón de testimonios. ¿Ok? Hay un montón de testimonios. Y esta práctica no tiene que ver, de hecho, con orarle a alguien, sin desmedro de ninguna otra religión, por supuesto. Es importante recordarlo siempre. Y de hecho yo no descarto la existencia de otras cosas. Esto no es muy budista, pero no descarto la existencia de otra realidad. Pero la espiritualidad desde esta perspectiva, como dije antes, no tiene que ver con qué sé yo, con qué a Dios le reces, o no tiene que ver con que el Reiki, o con, qué sé yo, o con algún poder en particular, o que los registros akáshicos, no tiene nada que ver con eso. No estoy, como digo, no voy en desmedro de esto, y tú adicionalmente puedes creer en lo que sea. Y está bien, y está bien. El asunto es que sobre todo es creer en ti mismo, ¿ok? Es en entender que este espacio sagrado es, eres tú, que ya está, y que no hay ninguna razón para despreciarte, ni para despreciar este instante, ni para dudar de ti, que eres el Buda, en el fondo. Tiene que ver con esto. Y cuando tú tienes esa creencia, cuando tú entiendes el poder ilimitado que representa tu vida, empiezas a resignificar los eventos en tu vida. Empiezas a resignificar el dolor, el sufrimiento, empiezas a darle un rol, una función dentro de tu existencia. Y además de eso, te haces cada vez más imparable, porque te das cuenta que puedes ir consiguiendo esos sueños, puedes ir transformando estas situaciones adversas, porque tiene que ver contigo. Creo que al final tiene que ver con eso, mucho más que con todo, cualquier otra cosa que se haya dicho antes. Tiene que ver con la idea de que si va a ser depende de ti, que tu vida depende de ti, que tú tienes el poder de decidir sobre tu vida, con el foco puesto principalmente en tu felicidad y por supuesto en la de los demás. Vamos a dejar el audio hasta aquí y vamos a seguir luego con otro fragmento que tiene que ver mucho con lo que se ha dicho anteriormente. Es básicamente una justa continuación. Dice: inspirar a otros y mostrar de manera visible la fuerza de la fe. O sea, que en la medida que nosotros practicamos, podemos servir de inspiración. Aquí también me gusta esto porque tiene que ver mucho más que, o sea, tiene mucho más que ver con ser ejemplo que en ser un simple predicador, ¿ok? En convertirte en contexto para los demás, en convertirte en ejemplo para tus hijos, para tu familia y también para tus compañeros de trabajo, que son las personas que están más cerca de ti, y luego en el resto del mundo. Vamos hasta acá. Espero que les haya interesado y nos vemos en la próxima entrega. Mucho amor para todos. Adiós.